Bienvenidos a este tercer y último estudio sobre el cuerpo, alma y espíritu. Y si se fijan bien, esta vez lo titulé Espíritu, alma y cuerpo, tal y como aparece en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dios ahí le da más importancia al espíritu, después al alma y por último al cuerpo. En el segundo video, el video anterior a este, me quedé corto y di solamente la cita bíblica. Si usted escuchó el video anterior, que es la segunda parte, se la voy a leer. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En el capítulo 1, versículo 23, lo dije en el último punto del segundo video, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible o no de semilla corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios, es la semilla que es puesta en el corazón o en la mente del ser humano, y cuando germina, la palabra de Dios, como si fuese una planta, cuando germina es cuando nos convertimos a Cristo y es cuando renacemos o volvemos a nacer. Se recuerdan que en el segundo video expliqué qué significa Juan capítulo 3, cuando Jesús habló con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Bueno, nacemos de nuevo cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos a Jesucristo que sea nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando creemos en Él, como dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a nuestro ser, y nos da vida espiritual, nos sopla. La palabra espíritu también les enseñé anteriormente que viene la palabra griega pneuma, que significa soplo, viento o aire. Literalmente significa eso. Es donde sacamos la palabra neumático. Un neumático es un objeto que contiene aire. Es donde sacamos la palabra neumonía. La neumonía tiene que ver con los pulmones, tiene que ver con los bronquios, los bronquitis, tiene que ver con el aire, el esófago. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros debemos alimentar al espíritu y no a la carne, como dice Romanos capítulo 8. Si se fijan, entre paréntesis de espíritu, allí puse la palabra soplo, que es lo que es el espíritu, es el soplo de vida que Dios le dio al cuerpo. Debajo de el alma puse la palabra mente, porque también les enseñé, refutando al calvinismo, esa doctrina que enseña que el inconverso no se puede arrepentir, que Dios hace enseñan a la gente que hace el arrepentimiento por el hombre, que el hombre no tiene la capacidad, cuando la Biblia enseña lo contrario. Inclusive la mente no es el cerebro físico, la mente está en el alma, está donde están todos los sentimientos y emociones. Cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo, ya di algunos ejemplos en el primer video, y el cuerpo lo entierran y se engusana, se pudre y se convierte en polvo y vuelve al polvo. Voy a poner el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando murió, sus penúltimas palabras, Él dijo: Padre, antes de decir consumado es, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo le entregó el espíritu, humanamente hablando, al Padre, le entregó el soplo de vida, le entregó el aire, el viento divino. Si se recuerdan, su cuerpo fue puesto dentro de una cueva, fue sepultado y pusieron una piedra. Y el alma fue al Hades, al Seol, lo que se conoce en una palabra latinizada, es la palabra infierno. El alma de Jesucristo, o Jesucristo mismo, fue al infierno. Dice Efesios 4, 8 y 9, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y esto de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y no fue su cuerpo estaba
en la tumba con una piedra. No fue su espíritu, porque su espíritu Jesucristo se lo entregó al Padre, fue su alma. Como dice también Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está predicando el día de Pentecostés, y él citó el salmo cuando dice, y ese salmo era las palabras de Jesucristo, porque no permitirás, dijo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo de Jesucristo no iba a ser, no se iba a corromper, como por eso resucitó al tercer día. Al cuarto día ya comenzaban a heder, ya comenzaban a apestar, como en el caso de Lázaro. Bueno, ahí tenemos al hombre trino con Jesucristo también. Si usted quiere saber un poquito más también del Espíritu, lea, por ejemplo, Ezequiel 36, Ezequiel 37, 36, el valle de los huesos secos. Allí está como el profeta le dice al Espíritu que sople sobre esos huesos, que es la casa de Israel, que son los israelitas fallecidos, y cómo viene, primero le pone tendones, le pone la carne a los huesos, pero no tienen vida. Después el Espíritu, que es el Espíritu Santo, sopla en ellos y tienen vida. Y ya hemos visto muchos ejemplos. También, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 4, dice el apóstol Pablo que él fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Y él no fue en cuerpo, porque su cuerpo quedó en la tierra. Y fue cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue apedreado y murió, y su espíritu fue al tercer cielo. Ahí búsquelo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 4. Entonces, primera de Pedro, 2:2, regreso. Dice allí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. En otras palabras, Dios quiere que alimentemos el espíritu, por eso dice leche espiritual, no dice leche carnal o leche para el cuerpo. Muchas veces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, usted va a encontrar la palabra carne, y se refiere no necesariamente a lo que cubre nuestros huesos, sino se refiere al cuerpo pecaminoso, al cuerpo carnal. Por eso ahí la palabra carne. Dice allí que debemos desear como niños, en el caso de los recién convertidos, los que tienen poco tiempo de convertidos que recibieron a Cristo, deben desear, nosotros también, ¿por qué no?, la leche espiritual, no adulterada. ¿Por qué? Porque hay leche adulterada. Les voy a poner un ejemplo. Y voy a ir con la música. Les voy a poner un ejemplo de música que llega al espíritu y no llega a la carne, no llega al cuerpo. Es un himno cristiano, un himno clásico, un himno de antaño. Y no estoy diciendo que todas las alabanzas deben ser clásicas. Yo creo que hay música moderna que puede ser espiritual siempre y cuando no le llegue primero al cuerpo. Cuando usted escucha una alabanza, sea en el templo, en la iglesia o en su casa, y con esa alabanza le dan a usted ganas de danzar, no es que usted vaya a danzar en el espíritu, porque eso no es bíblico. Es que usted va a danzar en el cuerpo. Ahora, no estoy diciendo, no malinterprete, que uno no puede danzarle en su casa a Dios. Y normalmente la gente que danza en el templo no le danza a Dios a solas. Simplemente se ha convertido los templos, las iglesias, en un espectáculo, en un show, para ver quién brinca o quién baila mejor. Entonces, usted puede gritar, decir gloria a Dios, aleluya, y no necesariamente solamente en el templo, en su casa, cuando sienta gozo o alegría, y sin llegar a la ridiculez o algún otro calificativo, porque se ha malinterpretado la danza que se encuentra en la Biblia, y un día voy a subir un estudio sobre la danza. Entonces, la alabanza, la música, es también para alimentar al espíritu. No debe ser leche adulterada, debe ser leche espiritual sin adulterar. Dice ahí 1 de Pedro 2:2. Otra manera de que usted puede alimentar el espíritu es leyendo la Biblia y estúdiela. Yo le recomiendo que no solamente la lea, estúdiela. Voy a estar subiendo clases de hermenéutica y ahí le voy a enseñar cómo usted puede estudiar mejor la Biblia.
Orando, uno alimenta al espíritu. Ayunando, uno alimenta al espíritu. Caminando con Dios, uno alimenta al espíritu. Cuando un cristiano no ora, no lee su Biblia, no va a la iglesia, no canta alabanzas, no escucha alabanzas espirituales, ¿sabe qué está haciendo? Está alimentando solamente la carne o el cuerpo. Ahora, hay también alimento físico, como es la comida. Y déjeme decir esto, la glotonería también es pecado. Muy poco, casi nada se predica de la glotonería, pero la glotonería es pecado. Comer mucho o tragar mucho, no estoy siendo irrespetuoso. Tragar es pasar mucha comida sin masticarla. Búsquela en un diccionario. Las personas que comen, que tragan mucho, engordan físicamente, no todos, y el espíritu está bien flaco y desnutrido. Y no le estoy tirando a los gordos. Yo sé que hay personas que son gorditas y es por su metabolismo, es por sus genes, porque a veces vienen por herencia genética y por eso son gorditos. Ellos no comen mucho y con poquito ya comienzan a engordar. Todo depende, por supuesto, también del metabolismo, que tengamos. Como cristianos renacidos, cristianos que ahora somos salvos, que hemos sido justificados, quiere decir que hemos sido declarados justos, que hemos sido santificados, que nuestra alma fue salva ya por la sangre de Cristo, fue comprada por la sangre de Cristo. Ahora Dios quiere que sacrifiquemos nuestro cuerpo y nos satisfagamos, que no obedezcamos los deseos carnales. Lo voy a leer rapidito porque no quiero que sea tan largo este video. Dice Romanos 8, versículos 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Se da cuenta? Ahí la palabra carne es la palabra cuerpo o deseos carnales. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando usted alimenta mucho al espíritu, el alma sigue al espíritu. Yo quisiera enseñar a veces muchos textos, pero no hay suficiente tiempo y no quiero abarcar mucho. Ya les expliqué por qué. Por eso no doy tantos textos. Cuando usted alimenta mucho el espíritu, toda su mente, sentimientos y emociones caminan a la par con el espíritu. Usted anda en el espíritu. Pero cuando usted alimenta mucho la carne, adivine qué es, su mente y sus deseos, sus sentimientos y emociones se van con la carne. Mientras que usted está débil, usted ha apagado el espíritu. Por eso dice, no apaguéis al espíritu. Y usted anda en la carne, anda muy carnal, anda muy mundano. Hay música para el espíritu, les puse ahorita una, y hay música también para la carne. Esa música para la carne es la música que a usted le hace bailar, mover los pies al son que le toquen, le hace mover el cuerpo. Ahora yo quisiera ponerle una música, porque yo sé que la mayoría no sabe, una música que es para el alma. No es para el espíritu y no es para la carne, es para el alma. Que es más o menos, y no la estoy promoviendo, simplemente estoy dando una enseñanza, lo que es una música que no es espiritual, pero tampoco es carnal. Es una música que es para el alma. Lo dejo un momento en lo que sigo explicando. Entonces hay música que es para el espíritu, que hay música que es para el alma. En el caso de esta música, y hay música que es para el cuerpo. Dice la Biblia que todo nuestro ser lo debemos de guardar para el Señor hasta la venida hasta el día de su venida. Ahora quiero tomar tiempo con la doctrina de la regeneración. La palabra regeneración, hasta donde yo sé, aparece solamente 2 veces, en Tito 3:5 y en Mateo 19:28. Lo iba a decir al revés, 19:28. En Mateo 19:28, ahí aparece